contexto político. Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, en la vía telefónica para abordar el contexto en su materia de esta semana. Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, a Juan también que está por ahí. Buenos días a todo el auditorio. El actual conflicto electoral de Coahuila es por culpa del PRI de los Moreira, cuyo estilo fraudulento y depredador se sostiene hasta nuestros días, que muchos esperamos sean los últimos días del Moreirato. Aunque hemos presenciado desde el inicio del proceso una elección de Estado, el conflicto estalla el día de la jornada en el momento en que Miguel Riquelme se autoproclama vencedor antes de la hora de cierre de las casillas. No se requiere ser un experto en política para entender que si el candidato oficial del gobierno en turno trata de sorprender con un madruguete, es porque está perdido. Tampoco se necesita ser Maquiavelo para que Guillermo Anaya, en su papel de candidato opositor, se diera cuenta de que los Moreira se quieren robar la elección. Las posturas de ambos candidatos que se proclaman vencedores no deben medirse con el mismo rasero. Ante el conflicto que significa quedarse callado o desmentir a Riquelme con los datos de los que disponía en ese momento, Anaya opta por reaccionar de inmediato, atribuyéndose el triunfo para defender los votos que los ciudadanos pusieron en sus manos, como corresponde a la obligación que tiene al respecto. La responsabilidad histórica del conflicto recae tanto sobre el PRI de los Moreira y de su candidato títere, como a cargo del Instituto Nacional Electoral, que al incorporar los sistemas electorales de los estados, en este caso conserva la vieja y corrompida estructura del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Coahuila, controlada por los Moreira en los últimos 11 años. Esta estructura pasó casi intacta a convertirse en árbitro de las presentes elecciones, ahora como institución electoral de Coahuila, y ahí está el meollo del problema. A lo anterior se debe que, violando la ley, el Instituto Estatal Electoral de Coahuila suspendiera el programa de resultados preliminares cuando aún faltan de subir al sistema los datos de más de 1,000 casillas que representan el 30% de la votación. Con pésima intención que solo la complicidad o la ingenuidad extrema pueden negar, el atorón ocurre en un momento en que aparece arriba Riquelme, en contradicción con los resultados del conteo rápido difundidos por el propio Instituto Electoral de Coahuila, que a las 2 de la mañana del lunes pasado ponen a Guillermo Anaya por encima de su oponente. Esta suspensión del cómputo, aunada a que los paquetes electorales estuvieron en las sucias manos de Fuerza Coahuila en el trayecto de las casillas al Instituto Electoral, hacen sospechar que algunos paquetes hayan sido manipulados mediante el viejo sistema de alquimia que implica una violación a los paquetes y luego una falsificación artesanal de las actas, cuya práctica fraudulenta nos retrotrae 30 años atrás y la creíamos desterrada de los procesos electorales de este país. Además de apoderarse de la documentación electoral como le vino en gana, la Policía Estatal denominada Fuerza Coahuila actuó como brazo armado del Moreirato, reprimiendo ciudadanos a discreción en la víspera y a lo largo de la jornada. Así está documentado como tal en videos que circulan en las redes sociales. La represión se ensañó en Ciudad Acuña y en otras partes alejadas de los reflectores nacionales, en los que tiene presencia destacada la Unión Democrática de Coahuila, partido local que participó en las elecciones en alianza con el PAN. La falta de presencia nacional de la Unión Democrática de Coahuila hizo que la estrategia represiva del Moreirato la viera como presa fácil, por lo que en esos lugares la ciudadanía fue salvajemente azotada para atemorizar al resto de los coahuilenses. Lo anterior dio la oportunidad a muchos hermanos nuestros de aquella región del estado
de escribir páginas heroicas que hoy forman parte de nuestra historia. La porquería con la que ha manchado el PRI de los Moreira esta elección no es suficiente para eclipsar al sol naciente que ha significado la participación ciudadana en el proceso. Venciendo el miedo y deseosa de recuperar su libertad, una ciudadanía puesta de pie ha votado diciendo que Miguel Riquelme no puede ni debe ser gobernador de Coahuila porque perdió la elección y porque el 70% de los coahuilenses quieren un cambio. Diana. No, creo que finalmente esas, no sé, esas serán decisiones que tendrá que dar el instituto o en su caso, si llegamos a aquellos puntos, el tribunal, ¿no? A este punto es como, no compartirías que también adelantarnos a hablar de fraude, por ejemplo, es estar compartiendo lo mismo que luego estamos criticando, es decir, adelantarnos a los procesos oficiales. Bueno, lo que pasa es que la mente humana te da mecanismos de inducción y deducción en el razonamiento para llegar a conclusiones. Es decir, no somos ajenos al procedimiento electoral, lo estamos viviendo en carne propia y claro, podemos emitir una opinión al respecto que yo considero fraudulenta, y no solamente fraudulenta, sino, como decía, depredadora en el sentido de la violencia que se ha estado dando, pero además no solamente como una apreciación subjetiva mía, sino definitivamente como una cosa ya confesada por el propio Instituto Estatal Electoral de Coahuila, que tiene sus propias páginas la evidencia por lo menos de una paralización injustificada del todo del procedimiento. También es una cosa reconocida y aceptada que la policía, esa denominada Fuerza Coahuila, con el pretexto de custodiar los jefes electorales, los tuvo en sus manos, y eso es una realidad que está aceptada por la propia autoridad, y es suficiente para tener una presunción de fraude. No sabemos en este momento de qué tamaño sea el fraude, eso es cierto, es verdad, pero independientemente de que todos estos elementos me hacen a mí deducir y llegar a una conclusión, pues yo entiendo que pueda haber otras ideas y otras personas puedan llegar a una conclusión diversa. Déjame ir a otro terreno, Luis Fernando, que tiene que ver con las manifestaciones ciudadanas y en precisamente aprovechando tu presencia como analista político, ¿qué vendrá después del resultado para ambos bandos? Es decir, para una sociedad, pienso en las marchas de ayer multitudinarias, en una gran parte apartidistas, o por lo menos que habrán votado o se habrán inclinado por diversas opciones, no nada más por Guillermo Anaya. ¿Qué habrá para ellas en términos de seguimiento, de finalmente consolidar una sociedad civil más activa, más participativa, que más allá de defender al calor del enojo, de la impotencia de estos días, se convierta en una sociedad activa? ¿Y qué habrá también para los ciudadanos que habrán emitido su voto a favor de Miguel Riquelme en términos de fortalecerse como una sociedad activa y participativa? ¿Vislumbras tú que realmente esto se vaya a convertir, más allá del enojo y la manifestación, en un paso más para fortalecer a una sociedad civil en Coahuila? Pues eso es lo que quisiéramos, pero también puede convertirse en una forma de frustración, porque también el talante del candidato del PRI, de Miguel Riquelme, es verdaderamente es de un talante dictatorial grosero. O sea, no hay posibilidades de pensar en un aliento a la participación ciudadana si los torreonenses hemos vivido un rechazo absoluto a la participación ciudadana por parte de este sujeto, de Miguel Riquelme. Uh-huh. Es decir, ha sido un régimen que, al igual de los Moreira, se ha dedicado a manejar el poder como si fuera cosa propia, como si fuera una propiedad particular, con una opacidad absoluta, sin rendición de cuentas,
sin abrir espacios a la sociedad, al contrario, tratando de cooptar todos aquellos espacios que pertenecen a la sociedad. Y eso, Diana, es una experiencia cotidiana que hemos visto. Yo, por ejemplo, soy testigo, yo he vivido la experiencia concreta de que cuando los señores de PC29 iniciaron su trabajo, precisamente exigiendo una auditoría para el sistema municipal de aguas de aquí de Torreón, del CIMAS, fueron acusadas de esas personas por parte de Riquelme en forma personal, los acusó de rateros porque les dijo que estaban tratando de quedarse con el dinero que estaban pidiendo, se le pagara a un auditor externo para analizar las cuentas de CIMAS. Es decir, todos los días hemos vivido ejemplos de esa naturaleza que no pueden pasar desapercibidos al juicio de un observador de la realidad de Torreón. Entonces pensar que una eventual imposición de consumada de Riquelme vaya a abrir espacios a la participación ciudadana es una ilusión. Lo que sí, en un momento dado, es muy positivo que los coahuilenses, venciendo el miedo que nos ha tenido paralizados durante años, pues hayamos ido a votar y que en este momento podamos salir a la calle a manifestar nuestro desagrado con una situación política indeseable. Si esto puede llegar, cualquiera que sea el resultado, pues es obvio que va a ser polivalente ese resultado. Por un lado, va a haber liberación en su caso. Puede haber también frustración. Eso no sabemos porque no conocemos cuál es el futuro. Lo que sí sabemos es que cualquiera que sea el resultado, ya la autoridad, el árbitro electoral, pues sale totalmente dañado y esto es muy grave porque está ocurriendo de cara a las elecciones presidenciales del año entrante. Y definitivamente no es un buen augurio. Así es. Bueno, pues daremos seguimiento sin duda alguna. Tenemos una pregunta para ti por parte del auditorio. Es una pregunta de mi parte, Luis Fernando. Buenos días. Buenos días, Juan. ¿Qué opinión te merece esta versión que ha corrido en el sentido de la posibilidad de una concertación entre el PRI y el PAN para que el PAN reconozca el triunfo del PRI en el Estado de México y el PRI reconozca el triunfo del PAN en Coahuila? Bueno, desde luego que es como rumor, pues no me merece pues mayor comentario, pero así como posibilidad política, pues yo pienso que son cosas totalmente distintas, son escenarios diferentes. Y no deben estar mezclados, no debe estar vinculado uno con el otro. Bueno, es que sí habría, pudiera haber elementos en el sentido de que al PRI le conviene más conservar el Estado de México que Coahuila, y el PAN no tiene nada que perder en el Estado de México porque Josefina Vázquez Mota quedó en cuarto lugar, pero sí le conviene muchísimo quedarse con Coahuila, es decir, a las clásicas concertaciones que se dieron en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos. Por eso, Juan, pero tú mismo te estás contestando, porque si dices que el PAN en el escenario del Estado de México no tiene nada que hacer porque Josefina quedó en último lugar, ¿en dónde está la concertación? Que el PAN apoyara, en un momento dado al PRI. A Del Mazo. Sí, que apoyara a Del Mazo en este caso, que diera como válida la elección del Estado de México. Pues no, porque sí veo yo tan insignificante la parte que le toca ahí al PAN y a Josefina, que no siento que sea moneda de cambio. Así analizando las cosas con un pragmatismo muy frío, no lo veo. Sin embargo, en donde sí puede caber la conveniencia, el cálculo político
para lograr un resultado semejante está en la presidencia de la República, porque en un momento dado el gobierno federal tiene la tarea de terminar este sexenio y empezar otro, y en un momento dado pues le conviene tener un frente abierto en lugar de dos. Eso sí puede ocurrir, pero eso no va a ser producto ni de una limosna para el pueblo de Coahuila, ni de una ni de un trato oscuro de ninguna naturaleza. Es decir, tiene que ser esto. Además, yo lo considero posible lo considero muy remoto porque en un momento dado el grupo político que está aquí en el estado, el PRI de los Moreira, no va a soltar. Es decir, en ese sentido creo yo que sí puede caber la cordura dentro de las altas esferas del INE o de los tribunales, si fuera el caso, para ir conduciendo a una solución justa. Muy bien, Luis Fernando, muchísimas gracias por tu presencia. Déjanos un punto de contacto para el público, por favor. Sí, cómo no. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, y mi teléfono es 716-2636. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. El licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk.